Hola a todos. Estás en el canal de Naga Fanfiction, un canal de entretenimiento. Sin más molestias, empecemos. Recuerda comentar, así este video llega a más gente y eso me motiva más a traer los fics. Capítulo 7. Mientras observaba al príncipe precipitarse al torrente de lava y fuego, Cole sintió que su determinación flaqueaba. Era el hijo mayor del rey, y cualquier percance sería una mancha que no podría soportar. Reuniendo todo su coraje, Cole intentó salir corriendo de la cueva una vez más. Pero la temperatura dentro de la cueva estaba subiendo rápidamente. La lava caía en cascada por el suelo, creando una barrera infranqueable para cualquier persona normal. Cole solo pudo observar impotente cómo el príncipe guiaba al joven dragón, fantasma gris, ladera arriba, con el corazón oprimido por el peso de la incertidumbre. Rugido. Finalmente, el caníbal aterrizó suavemente, con la cabeza bien alta, mientras dejaba escapar un rugido ensordecedor en la caverna llena de lava. Parecía anunciar la sentencia de muerte del cazador sobre su presa. En ese momento, Raegar y Greygost subieron por la pendiente, avanzando con cautela de espaldas al muro de piedra ardiente. Tras su rugido, el caníbal dirigió su mirada hacia Raegar y Greygost, mientras sus enormes pupilas verdes verticales destrellaban con un brillo burlón. Las dos pequeñas criaturas se esforzaron por trepar más alto, pero en realidad apenas alcanzaban la altura de su pecho. Incluso para consumirlos, solo tendría que bajar la cabeza para tragarlos. El caníbal giró el cuello y escudriñó su entorno. Su agudo sentido del olfato detectó el olor de un intruso. Era un dragón feroz con un apetito voraz. Normalmente cazaba peces grandes en el mar, ocasionalmente robaba huevos de dragones hembra en la isla o cazaba dragones jóvenes y débiles. Los humanos no solían estar en su menú. Sin embargo, aquellos que se atrevían a entrar en su campo de visión se convertían en presa fácil. Con las patas dobladas a la altura de las rodillas y la columna vertebral arqueada hacia abajo, la enorme cabeza del caníbal se agachó, observando los bocadillos humanos escondidos en la cueva. Sus indiferentes pupilas verticales de color verde se dilataron mientras preparaba su llama de dragón. No. Cole permanecía de pie al borde de la cueva, con la mirada fija en la boca abierta del caníbal, justo en línea con la hirviente y espeluznante llama esmeralda del dragón. Todo su cuerpo se puso rígido, como si estuviera presenciando la llamada de su abuela fallecida. Lo reconoció como una invitación del desconocido. Justo cuando la llama del dragón estaba a punto de ser liberada, un grito resonó en la caverna subterránea. Caníbal. Mírame. Los dragones podían entender una fracción del Alto Valirio, y el dragón adulto caníbal, de casi un siglo de edad, comprendía naturalmente parte de su significado. Con una mirada desdeñosa hacia los humanos aterrorizados y atónitos en la cueva, el caníbal retiró su llama de dragón, cerró la boca y volvió la cabeza. Al otro lado de la inmensidad, un joven humano permanecía de pie sobre un acantilado escarpado, con un joven dragón como presa a sus pies. Indiferente, aunque ligeramente molesto por la interrupción, el caníbal fijó la mirada en el humano y decidió devorar primero a esta presa desprevenida. Al encontrarse con la mirada de un feroz dragón adulto, los ojos de Raegar brillaron de emoción, dejando atrás el miedo que una vez sintió al enfrentarse a Dreamfire. Él era Raegar Targaryen. Siendo descendiente de pura sangre de los señores dragón, cualquier temor a los dragones se desvaneció en ese momento hasta la insignificancia. Tirando de la cabeza de fantasma gris hacia atrás en un gesto de mando, Raegar ordenó: «Quédate donde estás, dragón cobarde». Aunque Greygost aún no entendía el Alto Valirio, percibió la intención del humano. Tembloroso, se acurrucó junto a sí, escondiendo la cabeza bajo sus alas, demasiado asustado para mirar. La expresión de Raegar oscilaba entre la irritación y la diversión. «¿Cómo puede un dragón ser tan tímido como tú? ¡Qué vergüenza para tu especie!». Rugido. Caníbal no pudo resistir la tiranía que anidaba en su corazón y rugió, mostrando su intención asesina, mientras las llamas del dragón convergían en su garganta. En el momento de crisis, Raegar acarició la brillante membrana blanca del ala del fantasma gris y dijo: «Cuídate, me voy a emprender mi propia aventura». Dicho esto, Raegar dio un paso al frente y, sin temor, se enfrentó a Caníbal, que se encontraba postrado en el suelo. «Grandulón, el destino te ha predestinado a ser conquistado por mí». Raegar gritó en Alto Valirio, reuniendo hasta la última gota de coraje de su cuerpo y saltando desafiante por el escarpado acantilado. Rugido. En el instante en que Raegar saltó, las llamas del dragón estallaron con un rugido sordo, y una cortina verde de fuego sembró la destrucción. Observando la escena desde lejos, Cole se sentó sin fuerzas, con la mirada perdida. «Locos, los rumores son ciertos, todos los Targaryen están locos». ¿Cómo pudo imaginar que un niño de 6 años se atrevería a desafiar a un dragón adulto? Pero nada de eso importaba.
Tuvo una premonición de lo que haría aquel dragón demoníaco. Su vida estaba a punto de terminar, y su honor ya no significaba nada. Sin embargo, la llama del dragón siempre iba un paso por detrás de Raegar. Entre los bigotes de las etéreas llamas verdes del dragón, Raegar extendió las manos como un pájaro y evitó por poco el torrente de fuego del dragón. Su diminuto cuerpo se estrelló contra la ancha columna vertebral del enorme caníbal que yacía en el suelo. Estallido. Raegar cayó pesadamente. Las duras escamas del dragón le parecieron placas de acero, y el retroceso lo impactó hasta el punto de que casi se desmaya. Un fuerte deseo de conquista invadió su mente, tensando sus nervios e impulsándolo a levantarse. Raegar se puso de pie tambaleándose, con la cabeza dándole vueltas, mientras dejaba escapar una voz quebrada y gritaba, demostrando su determinación de arriesgar su vida. Caníbal, vuela. Siguiendo las directrices del manual de domadora de dragones, Raegar le dio al caníbal su primera orden en Alto Valirio. Rugido. Pero la verdad era muy cruel. El caníbal ignoró su orden y rugió furioso, retorciendo su cuerpo salvajemente. Justo cuando estaba a punto de atacar al humano que intentaba domarlo, una bocanada de fuego de dragón se convirtió en cenizas que salieron volando. Era el dragón salvaje más viejo y grande que Rocadragón, e incluso el continente de Poniente jamás había visto. Muchos hombres intentaron domarla en sus primeros años, y ni uno solo de ellos se salvó de ser convertido en carbón. La cosita que llevaba en la espalda no era una excepción. Sus pies temblaban con tanta violencia que Raegar ni siquiera pudo mantenerse en pie, y cayó con un golpe seco. En el momento de necesidad, Raegar agarró la escama de la espalda del caníbal y usó todo su cuerpo para estabilizarlo e impedir que saliera despedido. Ja. La crisis se cernía sobre él, pero Raegar no tenía ni rastro de miedo en su corazón. Al contrario, no pudo evitar reír a carcajadas. En ese momento estaba jugando con fuego. Pero parecía que el peligro que estaba a punto de derrocarlo no podía doblegar su voluntad. Aquello solo avivó la locura que yacía oculta en lo más profundo de su ser. Caníbal, te ordeno que vueles, llévame al cielo. Riendo maniáticamente en Alto Valirio, Raegar se apoyó sobre sus manos y rodillas y dio la orden de volar una vez más. Rugido. Esta vez el caníbal no se negó a obedecer su orden. Sus pupilas verticales se llenaron de rabia, sus extremidades sostenían su cuerpo y las afiladas garras de sus alas se aferraban a la pared de piedra mientras salía rápidamente de la estrecha cueva. ¿Quieres volar? Entonces déjanos volar. En la empinada ladera, el fantasma gris que había sido atacado por la llama del dragón sangraba y yacía postrado en el suelo, con la cabeza indefensa de lado, y la boca del dragón manando sangre. Sus pupilas verticales de color gris azulado reflejaban la delgada figura de Raegar. Mientras el caníbal salía de la cueva, este nítido reflejo se fue difuminando gradualmente hasta desaparecer. Esto provocó que dejara escapar un grito lastimero y mirara con reticencia al enorme caníbal. El cuerpo del caníbal era tan enorme como una montaña, pero sus movimientos seguían siendo increíblemente fluidos. En cuestión de instantes, salió de la cueva subterránea y reapareció bajo el vasto e infinito cielo. Caníbal, vuela. La luz cegadora obligó a Raegar a abrir los ojos, y repitió la orden mientras se aferraba a las escamas de su espalda con ambas manos. Le mostró al caníbal su propia voluntad. Este dragón no reconocería a un cobarde con un corazón débil. Ya había experimentado el fracaso una vez y jamás lo repetiría. Bajo el cielo azul y las nubes blancas, el cuerpo oscuro y escamoso del caníbal parecía una montaña de carbón, y sus alas batían para estirar su majestuosa figura. Unos sonidos perturbadores llegaron a sus oídos cuando el cuello del caníbal se echó hacia atrás bruscamente y su horrible cabeza de dragón se cerró sobre la pequeña criatura que yacía a su espalda. Una boca ensangrentada se abrió como un abismo, y el dragón dejó escapar un rugido asesino. El dragón no escupía fuego, ni tenía intención de destrozar a Raegar. En cambio, con un movimiento de sus poderosas alas, la colosal figura del caníbal abandonó la cima de la montaña y se elevó hacia el cielo. Mientras una sensación de ingravidez lo envolvía, los ojos de Raegar se abrieron lentamente, dejando ver solo una estrecha rendija, y contempló un paisaje donde no había nada por encima salvo las nubes que se desplazaban. Vuelo. Con los ojos muy abiertos por el asombro, Raegar murmuró en voz baja, momentáneamente sin palabras ante el milagro que se desarrollaba ante él. En un instante, la euforia se apoderó de Raegar y rió con exuberancia. Estoy volando, he logrado montar sobre el lomo de un dragón. Tras ajustar su postura para encontrar una posición más segura sobre el lomo del dragón, Raegar se inclinó hacia adelante para mirar hacia la tierra.
El caníbal ascendió rápidamente, deslizándose sobre las nubes con una gracia natural. La isla de Rocadragón, una extensión de tierra que se podía recorrer a pie en un día entero, ahora le parecía insignificante a Raegar. Raegar comprendió que no era la isla a la que se había encogido, sino que, desde la perspectiva del lomo de un dragón, todo parecía más pequeño. Justo cuando empezaba a relajarse, el caníbal lanzó una llamarada al cielo y se impulsó hacia las llamas. Las pupilas de Raegar se contrajeron ligeramente y rápidamente giró su cuerpo para evitar las llamas del dragón. Cada dragón tenía características diferentes, y el color de sus llamas seguía la misma lógica. El fuego de dragón del caníbal se manifestaba como un verde fantasmal que recordaba a la muerte, con una forma parecida al humo que alternaba entre estados gaseosos y líquidos, y con formidables propiedades adhesivas. Una vez corrompido por su fuego de dragón, extinguir las llamas resultó tan difícil como arrancar una larva de un hueso. Si bien Raegar podía soportar temporalmente el calor abrasador del fuego de dragón, la exposición prolongada era peligrosa. Con un rugido ensordecedor, el caníbal se zambulló en las llamas verdes que lo envolvían, batiendo sus alas con gran fuerza. Atrapado contra su columna vertebral, Raegar sintió el calor del fuego del dragón quemarle la parte posterior de la ropa, dejándole quemaduras enrojecidas e hinchadas. Aunque volvió a estar expuesto al fuego del dragón, sus heridas fueron menos graves esta vez. Quizás debido a su linaje más puro, su resistencia al fuego del dragón había aumentado. Raegar, con una expresión desafiante grabada en su rostro, se arrancó un mechón de pelo humeante y gritó: «Dracarys». Sintió la obstinada determinación del caníbal. El dragón negro se negó a reconocerlo. «Muy bien, entonces. Permíteme enfrentarme a tus llamas y desafiar tu terquedad. Veamos si este dragón enfurecido se rinde primero, o si soy yo quien es consumido por las llamas». Al oír la orden del Alto Valirio, el caníbal se agitó cada vez más, dando vueltas en el aire y lanzando chorros de fuego de dragón en un intento por desalojarlo. Raegar apretó los dientes, convencido de que la victoria sería para quien resistiera hasta el final. Dentro de la cueva, la imponente silueta del caníbal había desaparecido. El hijo mayor del rey también había desaparecido sin dejar rastro. Tras una breve pausa, Cole recuperó la compostura y salió rápidamente. El príncipe había desaparecido y tuvo que informar a la princesa y al rey. Independientemente del resultado, él era el responsable. Tras salir de Dragonmont en un estado de confusión, Cole se encontró con el guardián de dragones, que había regresado de su exploración del cañón. Aunque el guardián del dragón intentó detenerlo, Cole se escabulló y se dirigió directamente al castillo. En cierto momento, el cielo, antes despejado, cambió de color y quedó cubierto por nubes oscuras. Gotas de lluvia del tamaño de un frijol caían al suelo, y el viento frío reflejaba la frialdad de su corazón. El regreso al castillo resultó ser todo un reto, llegando justo a tiempo para la reunión de la familia real en el salón. Al observar el aspecto desaliñado de Cole, Viserys fue el primero en dirigirse a él, preguntándole: «Ser, ¿por qué parece tan agitado?». Cole inclinó la cabeza, con la mente confusa, y respondió: «El príncipe fue raptado por un dragón». «¿Un dragón?». La respuesta de Viserys estaba teñida de incredulidad. Rhaenyra se puso de pie de un salto, con la mirada penetrante, y le preguntó a Cole: «¿Y tú no hiciste ningún intento por perseguir al joven dragón?». «Nos llevaron a Dragonmont con falsas pretensiones, donde nos topamos con un dragón joven, solo para ser emboscados por un formidable dragón adulto», explicó Cole con cansancio, sacudiendo la cabeza. A pesar de presentir el peligro, el príncipe se negó a retroceder y saltó solo sobre el lomo del dragón, aparentemente con la intención de domarlo. «Dioses. ¿Cómo pudisteis quedaros de brazos cruzados mientras Raegar montaba un dragón adulto?», espetó Viserys con ira. Rhaenyra corrió al lado de Cole, con la voz llena de miedo. «¿Dónde está Raegar? ¿Dónde está el dragón?». «No lo sé». El príncipe le dio una orden al dragón gigante y alzó el vuelo antes de que pudiéramos intervenir, admitió Cole con impotencia. Cole había seguido a Rhaenyra durante años, y aunque su conocimiento del Alto Valirio estaba algo oxidado, seguía resultándole familiar en cierta medida. La sonora bofetada resonó en el pasillo vacío. Apuntando con su mano punzante hacia Cole en actitud acusadora, el corazón de Rhaenyra hervía de rabia mientras apretaba los dientes y declaraba: «Solo tengo un hermano, y confié en ti para que lo protegieras». «Lo siento muchísimo», el rostro de Cole mostraba la marca de la bofetada mientras bajaba la cabeza avergonzado. «Guárdate tus disculpas. Envía equipos de búsqueda inmediatamente, ahora mismo». La voz de Rhaenyra, clara y fría, resonó mientras salía furiosa del salón. Domesticar a un dragón adulto no era tarea fácil.
Cada año, en la isla de Rocadragón, valientes individuos albergaban ambiciones secretas para domar dragones salvajes. Pero ni una sola persona lo logró. Inevitablemente, encontraron su fin, reducidos a cenizas o irreconocibles. Al principio, Rhaenyra pensó que la lección del incidente del fuego onírico disuadiría a Rhaegar de intentar domar a un dragón adulto. Pero para su consternación, Rhaegar aún albergaba la ambición de domar a un dragón adulto. Los dragones salvajes de Rocadragón habían vagado durante mucho tiempo sin amo, y su naturaleza feroz representaba un desafío mucho mayor que el de la encadenada tierra de los sueños. El nuevo deseo de Rhaegar de domar a un dragón adulto surgió de su deseo de ayudarla. Si Rhaegar sufrió algún daño como resultado, no se atrevía a pensar en la culpa que la atormentaría por el resto de sus días. Comparada con la ferocidad del fuego de dragón, cualquier llama en el mundo mundano parece insignificante. La furia desatada de un dragón tiene la capacidad de arrasar ciudades enteras. A pesar de sus mejores esfuerzos por deshacerse del obstinado jinete humano que llevaba a cuestas, los ojos verdes del caníbal brillaban con locura, y cada rugido atronador resonaba entre las nubes. Caníbal, Dracarys. Rhaegar yacía tendido sobre el lomo del dragón, dando órdenes incansablemente. En respuesta a estas órdenes, el caníbal se desvió de su rumbo, manteniendo un ritmo constante. Su cuerpo se enderezó, sus alas se extendieron, su cuello se arqueó ligeramente y sus pupilas rasgadas quedaron fijas en el mar que se extendía debajo. Decidido a librarse de la molestia que se le aferraba a la espalda, se zambulló en el océano a una velocidad vertiginosa. Mientras el viento huracanado lo azotaba, el cuerpo de Rhaegar se puso rígido, dejando solo sus manos ensangrentadas aferrándose desesperadamente a las escamas del dragón. La presión del aire dificultaba la respiración, y Rhaegar cerró los ojos con fuerza, con la boca abierta. Intentó gritar, pero su voz se perdió en el aire que corría. Plaf. El caníbal se estrelló directamente contra el mar embravecido, hundiendo todo su cuerpo en él. Rhaegar quedó sumergido en agua salada. El agua de mar le llenó los pulmones, asfixiándolo y dejándolo jadeando en busca de aire. Por un instante fugaz, una sensación de impotencia invadió a Rhaegar. Instintivamente, consideró soltarlo. Rugido. En el fondo del océano, el caníbal dejó escapar un rugido ensordecedor, arrebatando con hambre a los peces que pasaban, agitando la cola y alzando la cabeza con fuerza. Tras emerger a la superficie del mar, el dragón extendió sus alas y se elevó de nuevo hacia el cielo. Aunque los dragones podían sumergirse en el mar durante cortos periodos, no podían permanecer allí mucho tiempo. Despreciando el agua de mar, el caníbal emergió rápidamente de las profundidades del océano y volvió a surcar las olas. Este descanso le dio a Rhaegar la oportunidad de recuperar el aliento. Cuando el caníbal se liberó de las garras del mar, Rhaegar se golpeó el pecho y expulsó el agua de mar con una tos violenta. Con la visión borrosa, vio al dragón deslizarse sobre la superficie del agua, sus poderosas alas agitando las olas a su paso. «Caníbal, ¿aún no me reconoces?». Rhaegar yacía indefenso sobre el lomo del dragón, intentando comunicarse con la criatura que se encontraba debajo de él. Al principio, no esperaba respuesta. Pero, en un giro sorprendente, la mirada del caníbal se desvió hacia atrás. Sus pupilas verdes verticales ya no estaban llenas de locura, sino teñidas con un atisbo de humanidad. Cabe decir que la voluntad inquebrantable de la insignificante criatura que llevaba a cuestas había causado impresión. Caníbal resopló con desdén hacia Rhaegar antes de retirar la cabeza y reanudar su vuelo. En ese momento, Rhaegar cruzó la mirada con el caníbal. En las pupilas verticales del caníbal se reflejaba el rostro de Rhaegar. Entre ellos se forjó una conexión breve pero intensa. En ese breve encuentro, Rhaegar percibió la esencia del ser del caníbal. Feroz, solitaria y fría. Tales eran las profundidades de la mente de este dragón negro, salvaje y libre. No le importaba el mundo y no quería que ningún jinete perturbara su paz. Ahora, sin embargo, el caníbal percibió la determinación de Rhaegar. Estaba dispuesta a darle la oportunidad de doblegar su voluntad. Al leer esto, Rhaegar sonrió y dijo: «Vamos, cuanto más difícil sea la prueba, mayor será la recompensa». Rugido. El caníbal rugió hacia el cielo, desplegando sus alas para elevarse violentamente. El caníbal surcó los cielos a gran velocidad, atravesando las oscuras nubes cargadas de vapor de agua. Al llegar a su punto más alto, Caníbal redujo la velocidad. Volvió a mirar las diminutas figuras que tenía debajo. ¡Sas! El grueso cuello del caníbal se arqueó hacia atrás, realizando una voltereta en el aire. Una vez, 2 veces. 3 veces seguidas, el caníbal aprovechó el impulso de cada voltereta para mantener su postura antes de lanzarse hacia abajo con las alas extendidas.
Raegar se aferró desesperadamente a cualquier cosa que pudiera alcanzar. Tras soportar el embate de los 3 vuelcos, el mareo lo invadió y su cuerpo se quedó flácido. El caníbal rugió triunfalmente por encima de las nubes. Incapaz de mantener el agarre sobre las escamas del dragón, Raegar cayó de su lomo. El caníbal había estado vigilando atentamente a la insignificante plaga que se había aferrado a su espalda. Satisfecho con la liberación de su presa, el caníbal dejó escapar un rugido victorioso. Lanzándose aún más rápido, se posicionó debajo del cuerpo que caía de Raegar. Al abrir sus fauces justo debajo de él, el caníbal prendió fuego en su garganta, con la intención de reducirlo a cenizas antes de devorarlo entero. Auge. Llamas de dragón verde estallaron en el cielo nublado. A pesar del peligro, Raegar permaneció consciente. Su descenso continuó, y a medida que el fuego se acercaba, se preparó para el calor abrasador. La muerte estaba cerca, pero Raegar seguía buscando una solución. Con el caníbal situado justo debajo de él, sus posibilidades de supervivencia no estaban del todo perdidas. Extendiendo sus extremidades, intentó cambiar su trayectoria en plena caída. Pero las llamas del dragón descendieron, sin dejarle escapatoria. Soy Raegar Targaryen y soy capaz de someter a cualquier dragón que exista. Recitando estas palabras como un mantra, Raegar cerró los ojos y se dejó envolver por el calor. Protegido por la sangre y el fuego, aún deseaba domar al dragón negro. Las llamas del dragón consumieron la ropa de Raegar, exponiéndolo a la intensidad del fuego. Justo cuando le estaba quemando la carne, un pitido del sistema interrumpió la señal. Felicitaciones, la última llama ha sido activada. Has recibido sangre de dragón auténtica. Grado legendario, rojo, efecto. Afinidad elemental de fuego más 50%. Reseña. Un linaje ancestral rebosante de un poder misterioso. Son la personificación de la sangre y el fuego. Un tentáculo llameante emergió del panel del sistema, se clavó en el pecho de Raegar y se fusionó con su corazón. En un instante, Raegar abrió los ojos de golpe, un rubor antinatural se extendió por su piel pálida y las venas palpitaron en sus sienes. El panel del sistema flotó frente a él y cambió. Raegar Targaryen. Talento. Soñador, oro, longevidad, verde, linaje. Antiguo señor dragón valirio, 20%, habilidad. Competencia en el idioma valirio antiguo reliquia. Sangre y fuego, 50% de resistencia a las llamas, sangre de dragón auténtica, 50% de afinidad con el fuego, valoración. El antiguo linaje sigue creciendo, su pureza es inigualable. Dio un paso al frente, con la mirada fija en la sección del linaje mientras los porcentajes seguían aumentando. 20%, 23%, 27%. En un instante, el linaje sanguíneo aumentó al 33%, y el icono más desapareció. Sin que él lo supiera, un manto de llamas envolvió su cuerpo, fusionándose con las llamas del dragón. Aunque no era consciente del cambio, sintió una oleada de poder brotar de su corazón y recorrer sus venas. Continuó cayendo, sin disminuir la velocidad. Las llamas verdes aún lo envolvían, su calor electrizaba sus sentidos. Raegar no emitió ningún sonido, permitiendo que las llamas lo consumieran. Sin embargo, su piel permaneció intacta, incluso cuando su temperatura corporal aumentó. Se estaba adaptando al fuego. Aún cayendo, Raegar logró esquivar las llamas del dragón. Evitó caer en las fauces del caníbal. Modificó su trayectoria, rozando las fauces del dragón antes de estrellarse contra su columna vertebral. La cabeza y la cola del caníbal yacían cerca de él. Raegar buscó algo, y finalmente agarró la punta de la cola mientras se preparaba para el siguiente descenso. Silencio. En ese instante, el cielo y el mar parecían extrañamente quietos. El viento y la lluvia cesaron. El caníbal se cernía sobre la superficie del mar, sus alas ya no agitaban el viento. Tal vez comenzó a dudar de su propia llama del dragón y a preguntarse qué había sucedido. Fue tomada por sorpresa por este insignificante intruso humano. Aprovechando la oportunidad, Raegar recuperó su posición sobre la columna vertebral del caníbal. Agarrándose con fuerza a sus escamas, Raegar se preparó para la resistencia. Pero para su sorpresa, el caníbal permaneció inmóvil. Raegar alzó la cabeza para mirar al dragón a la altura de los ojos. Caníbal giró la cabeza para mirar a Raegar con una mirada serena. En ese instante, el hombre y el dragón cruzaron miradas, sus siluetas reflejadas en la mirada del otro. La boca del dragón estaba muy cerca de Raegar, su aliento abrasador contra su piel. Raegar vaciló, y luego extendió la palma de la mano con cautela. Las pupilas verdes del caníbal se entrecerraron con recelo y dejó escapar un gruñido que casi hizo perder el equilibrio a Raegar.
Giró el rostro para protegerse del hedor sulfuroso, pero la palma de la mano de Raegar permaneció en el aire. Tras un breve instante de expectación, una textura áspera rozó la palma de su mano, lo que provocó que Raegar girara lentamente la cabeza hacia atrás, relajando el ceño. El caníbal estiró el cuello, permitiendo que las escamas rozaran la palma de la mano de Raegar en un gesto de aceptación. Raegar observaba con asombro, sus labios se curvaron en una suave sonrisa, su corazón rebosaba de orgullo. A cambio, el caníbal lo miró con un dejo de condescendencia en sus pupilas verticales, como si reconociera su victoria. Parecía decir: «Te lo has ganado, muchacho». La sonrisa de Raegar se ensanchó, y sus manos acariciaron las escamas del caníbal con una sensación de satisfacción. «Caníbal, huye». Con una orden en alto valirio, Raegar sujetó con fuerza las escamas del caníbal, listo para alzar el vuelo. El caníbal respondió con un rugido, pero esta vez sin resistencia. Con un potente batir de sus alas, se elevó hacia el cielo, con un vuelo suave y sin interrupciones. Raegar quedó maravillado con la experiencia, sin ser consciente de las extraordinarias habilidades de vuelo del caníbal. Al aflojar el agarre y cerrar los ojos, disfrutando de la fresca brisa en su rostro, el vínculo entre Raegar y el caníbal se profundizó. Aunque todavía se estaban adaptando a su nueva conexión, ambos podían percibir los pensamientos e intenciones del otro. En señal de comprensión, el caníbal aminoró el paso y se deslizó con gracia sobre el mar, dejando escapar ocasionalmente un rugido orgulloso. Sabía que Raegar nunca antes había montado un dragón y quería mostrarle lo mejor de sí. Raegar, divertido por el comportamiento del caníbal, no pudo evitar emocionarse. Apoyó la mejilla contra las frías escamas y disfrutó del momento, sabiendo que ese era su dragón, exclusivamente suyo. Con esperanza en su corazón, Raegar cerró los ojos, inhaló el aroma del caníbal y susurró suavemente: «Nuestra historia, a partir de este momento, resonará a través de los siglos». Isla Roca Dragón, el castillo. La lluvia repiqueteaba y goteaba mientras los soldados encapuchados marchaban desde todos los flancos del castillo. Viserys estaba sentado solo en el pasillo tenuemente iluminado, escuchando la lluvia con la mirada fija. Se abre el salón del castillo. Rhaenyra, completamente empapada, entra con paso firme. ¿Alguna noticia de Raegar?, preguntó Viserys en voz baja. Rhaenyra dijo con tono abatido: «Un pescador vio un dragón negro como la noche saltando hacia el mar angosto. Reúne más hombres, moviliza a toda la mano de obra del castillo y envía a navegar a todos los barcos de la isla que puedan hacerse a la mar». El rostro de Viserys cambió y suspiró profundamente. Ya había investigado el origen del dragón de color negro azabache. Era el dragón salvaje más grande y más viejo de la isla. A menudo se alimentaba de dragones jóvenes y huevos de dragón, por lo que los pescadores lo conocían como el caníbal. Era un feroz dragón negro. Raegar solo tenía 6 años, y las posibilidades de domesticar al caníbal eran escasas. Por ahora, solo podían rezar para que la aversión del caníbal por la carne humana permitiera a Raegar salvarle la vida. Secándose las manchas de agua de la cara, Rhaenyra dijo en estado de trance: «Ya se ha enviado toda la mano de obra posible, y también he pedido a la gente que prepare un gran barco para el viaje de regreso a Desembarco del Rey». ¿Volver a Desembarco del Rey? Viserys la miró con incredulidad. El rostro de Rhaenyra reflejaba preocupación. «Si no recibo noticias de Raegar esta noche, regresaré a Desembarco del Rey para tomar a Syrax y me haré a la mar en busca del dragón negro». «Eso no es buena idea, el dragón negro es mucho más grande que Syrax, tú y tu dragón solo se convertirán en su alimento». Viserys mantuvo la cabeza muy clara y rechazó la sugerencia de inmediato. «Si llega ese momento, mataré a ese dragón salvaje», dijo Rhaenyra con terquedad. En el tercer piso, Alicent estaba sentada al borde de su cama. Un hombre vestido con una túnica negra permanecía de pie frente a los ventanales que iban del suelo al techo del balcón, contemplando el tumulto que se desarrollaba abajo en el castillo. «Le tendiste una trampa al chico para que el dragón salvaje lo devorara». El rostro de Alicent estaba tenso y su tono irritado. El hombre vestido de negro se giró y dijo con indiferencia: «Esa fue su mala suerte. Originalmente había planeado atraer a Silverwing, que había perdido sus huevos de dragón, y que sabía que un dragón salvaje intervendría. Fuiste tú quien me pidió que le revelara la información a Rhaenyra y lo engañara para que viajara a Dragonmont». Los ojos de Alicent estaban rojos de un miedo inexplicable. Naturalmente, ella sabía que el hombre de negro la había encontrado para tenderle una trampa a Raegar. Pero el pánico que sintió después de haberlo hecho la inquietó. El hombre de negro lo sabía y dijo con sarcasmo: «Si el hijo mayor del rey muere, tu hijo Aegon es el primer heredero varón, ¿no deberías estar contenta?». «Pero me temo que si Raegar no está muerto», Alicent se sentía un poco incómoda.
El caníbal es el más salvaje de los dragones. El chico no tuvo ninguna posibilidad de domarlo. Me temo que ya ha encontrado su fin en la boca del dragón. No creía que un dragón salvaje, que había sobrevivido solo durante décadas, pudiera ser domesticado por un niño pequeño. Ya había trasladado al guardián del dragón que había entregado el mensaje falso, y no se podía obtener ninguna información de los dos guardias que habían sido detenidos para ser interrogados. Alicent cerró la boca y se cubrió el rostro con las manos, angustiada. Todavía estaba asustada y su determinación flaqueaba. El hombre vestido de negro dijo con indiferencia: no te preocupes, aunque el chico se salga con la suya, tengo otros métodos. Las discusiones en el castillo eran constantes, y Raegar se convirtió en el centro de la conversación. Raegar no sabía nada de esto y disfrutaba del placer de montar un dragón. Tras un largo viaje a través del ancho y estrecho mar, Raegar finalmente se hartó. Caníbal, volvamos a la isla Roca Dragón. Raegar habló en alto valirio y dio sus órdenes a Caníbal. La conexión entre ellos aún era reciente, y él tenía que recurrir al lenguaje para transmitir órdenes. Pero Caníbal era un dragón adulto con un sentido de autoestima. En cuanto reconoció a Raegar, dejó de resistirse. La cabeza del dragón cambió de dirección y batió sus alas para acelerar hacia adelante. La velocidad del caníbal a máxima potencia era extremadamente rápida. Era como un meteoro negro surcando las nubes oscuras. El caníbal no tardó en llegar y la isla Roca Dragón apareció bajo él. Caníbal, volemos bajo, les mostraré a Rhaenyra y a los demás lo poderoso que eres. El rostro de Raegar reflejaba expectación. Había domado al más poderoso de los dragones salvajes y ahora tenía que sorprender a todos. En ese momento, el castillo era un caos. Rhaenyra discutió con Viserys y salió corriendo del salón. Cuando encontró a Lord Robert, le ordenó que preparara el barco para el viaje de regreso. Quiero estar de vuelta en Desembarco del Rey mañana por la mañana. Ni un momento antes, insistió Rhaenyra. Lord Robert tenía una expresión preocupada en el rostro y no se atrevía a tomarse la libertad de organizar el regreso de la princesa sin el consentimiento del rey. Rugido, en un instante, un rugido de dragón ensordecedor resonó por todo el castillo. Rhaenyra alzó la cabeza cuando una ráfaga de viento silbó, despeinando su largo cabello mojado. En su campo de visión, una enorme bestia, negra como el carbón, se elevaba sobre el castillo. Un par de alas que cubrían el cielo envolvieron la mitad del castillo, deteniendo la mitad de la lluvia. Dragón. Es un dragón negro. Un guardia fue el primero en hablar, gritando presa del pánico. Los demás se pusieron firmes de golpe y miraron con temor al dragón que se cernía sobre sus cabezas. Cole, que se encontraba en un estado lamentable, corrió desde la esquina hacia Rhaenyra y le dijo con entusiasmo: «Princesa, es ese dragón el que se llevó al príncipe». «Lo sé, vi a Raegar». Rhaenyra estaba absorta en sus pensamientos mientras miraba al dragón negro que sobrevolaba la zona, con los ojos fijos en la figura que se encontraba sobre el lomo del dragón. A pesar de la distancia, era difícil distinguirlo. Rhaenyra solo sabía que tenía que ser Raegar. Ante la mirada horrorizada de la multitud, el caníbal rodeó el castillo 3 veces. Luego se deslizó lentamente hacia abajo, retumbando. Acompañado de una explosión atronadora, el caníbal rodeó las torres del castillo y aterrizó suavemente sobre las imponentes murallas. Con ambas extremidades apoyadas en la pared, el caníbal extendió sus alas, alargó el cuello y rugió hacia el cielo, mientras una fantasmal llama verde de dragón atravesaba la lluvia torrencial. Al ver las llamas del dragón, los guardias se asustaron y cayeron al suelo, sin atreverse a moverse ni un centímetro. «Caníbal, bájame», dijo Raegar en voz baja, montado sobre el lomo del dragón. El caníbal dejó escapar un rugido sordo, con las alas encogidas a ambos lados del cuerpo y el cuello delgado bajado, pegado al suelo del patio de la escuela del castillo. El caníbal expuso a Raegar a una multitud de ojos al bajar la cabeza. Rhaenyra levantó la vista desde abajo. Lo miraba con emoción. «Raegar». Rhaenyra gritó preocupada, corriendo rápidamente hacia la pared. Raegar no saltó del lomo del dragón, sino que miró a su hermana. Siguió el cuello del dragón hasta la parte superior de la cabeza del caníbal. Con una mano sostenía el cuerno del dragón, inclinado hacia un lado, mientras miraba hacia abajo desde arriba. Rhaenyra corrió hasta la parte superior de la cabeza del caníbal, tragando saliva inconscientemente al ver los ojos verdes. El caníbal era digno de ser el dragón salvaje más fuerte. No importa su enorme tamaño ni su carácter feroz. Con solo mirarlo daban ganas de llorar. Todo su cuerpo era tan negro como el carbón, sin rastro de color mezclado. Indiferentes a todo, los ojos verdes eran como 2 grupos de llamas fantasmales.
La cabeza del feroz dragón estaba repleta de afilados cuernos y púas, y un par de cuernos grandes y dos pares de cuernos pequeños se curvaban hacia atrás formando una corona de cuernos grises. Si te pararas frente a Caníbal y lo miraras a los ojos, pensarías que acabas de ver a un dios maligno, incomparablemente malvado y aterrador. Rhaenyra sintió el aliento abrasador del caníbal. Retrocedió medio paso, indicando que no tenía malas intenciones. Genial, Rhaegar. Creía que te había pasado algo, dijo extasiada, mirando a Rhaegar sobre la cabeza del dragón. Dios sabe lo preocupada que debía estar. Solo tenía un hermano, y sin él, estaba prácticamente perdida. Dije que podía domar a un dragón adulto, y ahora lo he conseguido, dijo Rhaegar con calma. De verdad que sí, demostraste una gran valentía. Con lágrimas corriendo por sus mejillas, el corazón de Rhaenyra se llenó de una mezcla de alivio y gratitud mientras hablaba. La sonrisa de Rhaegar se amplió al oír sus palabras. En efecto, he jurado protegerte. Pero su alegría efímera duró poco. Rhaenyra soltó una carcajada, y sus mejillas se sonrojaron de diversión. Un verdadero caballero debe vestirse apropiadamente antes de encontrarse con una dama. Una brisa susurró al pasar, y Rhaegar bajó la mirada avergonzado. Desnudo y al descubierto, se apresuró a cubrirse, con las mejillas ardiendo de vergüenza. No nos detengamos en los detalles. Baja, hay mucho que discutir. Rhaenyra se secó las lágrimas y reprimió una risa. Rhaegar se humilló y, obedientemente, desmontó del lomo del dragón. Rhaenyra se acercó a él y lo envolvió con su manto, protegiéndolo del frío. Luchando por ocultar su vergüenza, Rhaegar hizo un gesto hacia Caníbal. Este es mi dragón, Caníbal. ¿No es ese el nombre que le dieron los pescadores? Rhaenyra, indiferente a los nombres de los dragones, abrazó fuertemente a su hermano. Rhaegar sonrió. A Caníbal le gusta el nombre, y a mí también. Le sienta bien a su naturaleza oscura, que devora toda la luz. Cada vez eres más listo, Rhaegar. Los ojos de Rhaenyra brillaban con una miríada de emociones mientras le plantaba un beso en la mejilla. Vamos, papá casi se desmaya cuando se enteró de que te había capturado el caníbal. Reacia a dejarlo ir, Rhaenyra se aferró a él con fuerza. Al no tener ropa con la que cubrirse, Rhaegar no opuso resistencia. Volviéndose hacia Caníbal, gritó. Quédate cerca, te buscaré mañana. Rugido. Caníbal repitió la llamada, saltando desde la muralla del castillo para posarse en los acantilados circundantes. Solo cuando Caníbal cerró los ojos, los guardias del castillo emergieron con cautela y se reunieron alrededor de los hermanos. Rhaegar señaló a uno de los guardias. Prepara mucho ganado para mi dragón. Sí, su gracia. La respuesta del guardia fue rápida y llena de urgencia. Sin demora, los guardias obedecieron la orden de su príncipe y corrieron a preparar ofrendas para el dragón. Al entrar en el salón, Viserys les esperaba en la puerta. Cuando Rhaegar vio el abrazo de Rhaenyra, con los ojos brillantes de emoción, asintió con sinceridad. Me alegra tenerte de vuelta y sana y salva. La sonrisa de Rhaegar se desvaneció al inclinar la cabeza. Perdóname, padre, por no haberte pedido tu consentimiento antes de domar al dragón en secreto. Está perdonado. Estábamos preocupados por tu seguridad, pero lograste lo que creíamos imposible. En una inusual muestra de ternura, Viserys se acercó y acarició suavemente la frente de Rhaegar. Bien hecho, hijo mío. Tu hermana dejó claras tus intenciones al domar al dragón. No fue un acto de egoísmo. No exactamente. Buscaba un dragón adulto. La repentina confesión de Rhaegar lo sorprendió, revelando sus verdaderas intenciones. No podía concebir la idea de conformarse con un dragón joven. Solo un dragón adulto y formidable era digno a sus ojos. Cuando oyó hablar de Vhagar, el dragón más poderoso que existe, su imaginación se desbordó. Aunque Vhagar había sido domesticado por Laena Velaryon, la fortuna le sonrió. La temible bestia, Caníbal, lo estaba esperando. Su rostro amenazador y su fuerza bruta despertaron algo primigenio en él. Viserys sonrió, con tono neutro. Mientras sigas dedicado a proteger a tus seres queridos, eso es lo único que importa. Entonces, como si recordara algo vital, su expresión cambió a una de determinación. Ambos habéis soportado la lluvia. Id a tomar un baño caliente, y haré que Lord Robert prepare un suntuoso banquete para conmemorar vuestra victoria sobre el dragón salvaje. Había estado muy nervioso todo el día. Temía por la seguridad de su hijo mayor cuando éste se atrevió a domesticar a un dragón salvaje. Pero había subestimado al chico. Gracias a su noble linaje y al favor de los dioses, había logrado domar milagrosamente al feroz dragón negro. Nacido junto a Dreamfire, Vermithor y Silverwing, Caníbal permaneció indomable, creciendo cada vez más grande y poderoso como un dragón salvaje.
Siguiendo el consejo de su padre, Rhaenyra condujo a Rhaegar de vuelta arriba. Solo entonces se dio cuenta de que su ropa estaba empapada, dejándola con frío y completamente mojada. El orgullo y la preocupación se reflejaban en sus ojos mientras Viserys veía marcharse a sus hijos. Mientras pensaba, murmuró: la familia ahora tiene bajo su mando un dragón adulto, otra fuente de poder. No tenía ni idea del verdadero tamaño de Caníbal. Se lo imaginaba casi al 80% del tamaño de Vermitor. Debería ser una criatura colosal, llena de potencial destructivo. Alicent no asistió a la cena. La criada informó que se encontraba indispuesta y en estado de shock. Viserys sintió una punzada de decepción, pero la ocultó a sus hijos, manteniendo una fachada de satisfacción. Rhaegar también sintió cierta decepción. Estaba ansioso por presumir de su dragón. Después de la cena, Rhaenyra lo agarró y lo arrastró a la fuerza a sus aposentos. Sin decir palabra, lo empujaron sobre la cama grande y mullida. La expresión de Rhaegar era tensa, su voz temblaba cuando preguntó: «Hermana, ¿qué estás haciendo? ¿Qué opinas?». Fue su seca respuesta. En cuanto cruzó el umbral, la actitud de Rhaenyra cambió bruscamente, clavándole una mirada perpleja y visca. «No pretendía engañarte, pero quería un dragón adulto», murmuró Rhaegar, con un tono teñido de preocupación. Teniendo en cuenta sus declaraciones anteriores, ¿cuáles son sus intenciones ahora? Rhaenyra no había olvidado sus comentarios anteriores y le preocupaba sinceramente que pudiera llevar a un dragón a Driftmark y causar estragos. Un niño imprudente. Se atrevió a montar un dragón salvaje y luego lo cabalgó temerariamente mientras el dragón escupía fuego al cielo. «No te preocupes, me portaré bien». «Entiendo que los dragones no son solo herramientas», prometió Rhaegar con seriedad. Rhaenyra le pellizcó las mejillas, tirando de ellas con fuerza mientras hablaba. «¿Cuándo has cumplido tu palabra? Tu credibilidad ante mí es nula». «¿Y cuál es el veredicto?». «He domado a Caníbal. No puedes impedirme que lo monte, ¿verdad?». Rhaegar yacía tendido en la cama, resignado. Estaba a punto de replicar, pero su mente ya planeaba el paseo en dragón del día siguiente, lejos de allí. Anhelaba una breve escapada para explorar el mundo más allá de Desembarco del Rey, ahora que tenía un dragón a su disposición. HMPH, nada de tonterías, al menos hasta que regreses sano y salvo de Driftmark. «Para eso necesitas permiso», dijo Rhaenyra. «Está bien, obedeceré». Rhaegar fingió obediencia como un niño travieso. Rhaenyra le pellizcó la barbilla y le mordisqueó la mejilla, una advertencia en sus acciones. Más te vale no olvidarlo. Su hermano era un joven indomable, de una audacia sin igual. Temía que, si no lo controlaban, pudiera desafiar a los mismísimos dioses. Al terminar su conversación, la habitación quedó sumida en la oscuridad. Rhaenyra y Rhaegar se sentaron en lados opuestos de la cama, dándose la espalda, y un profundo silencio envolvió la habitación. En estado de trance, Rhaegar se quedó dormido. En su sueño, volaba sobre Caníbal, atravesando el continente y dejando a su paso una estela de hazañas legendarias. Al regresar a Rocadragón tras un viaje triunfal, los ominosos rugidos de dragón resonaron desde la isla y despertaron a Rhaegar de golpe. En un instante, 2 dragones adultos emergieron de Dragonmont y atacaron a Caníbal desde ambos flancos. Con una orden, Rhaegar instó a Caníbal a la batalla, evitando por poco el ataque de los enormes dragones. Al borde de la seguridad, acurrucados contra los acantilados de Rocadragón, Rhaegar creyó que habían escapado. Pero desde las sombras, un coloso invisible se abalanzó hacia adelante, desatando un torrente de llamas de dragón escarlata que hicieron que Rhaegar cayera de la espalda de Caníbal. Los otros 2 dragones se reincorporaron a la batalla. Acorralado y gravemente herido, Rhaegar solo pudo observar impotente cómo Caníbal era despedazado por el ataque de los 3 dragones, y su otrora majestuosa forma quedaba reducida a meros fragmentos. Tras el suceso, solo quedó la cabeza sin vida de Caníbal, con sus ojos color esmeralda mirándolo con reticencia. Hola a todos, este fanfic lo estás escuchando en el canal de Naga Fanfiction, dale like y suscríbete, me haría muy feliz. Bueno, los dejo seguir escuchando. Como era de esperar, Rhaegar despertó de su sueño a causa de una pesadilla que le resultaba familiar. A diferencia de antes, no se despertó gritando, sino que abrió los ojos con la mirada perdida. Dragones me rodeaban, y el caníbal, su murmullo se desvaneció, perdido entre los restos de su sueño. Como soñador que era, las vívidas imágenes permanecían en su mente, negándose a abandonarla.
HMM, un suave gemido rompió el silencio, llegando a los oídos de Raegar desde su lado. Al dirigir su mirada hacia la fuente del sonido, Raegar encontró a Rhaenyra, la única otra ocupante de la habitación, sumida en un profundo malestar. La angustiada Rhaenyra no se percató de su mirada, y sus gemidos revelaban el intenso dolor que sentía. ¿Qué ocurre, hermana? La preocupación de Rhaegar lo impulsó a actuar, acercándose a ella para evaluar su estado. Bañado por la luz de la luna, Rhaegar vio el rostro de Rhaenyra contraído por el dolor. Sus rasgos, antaño bellos, estaban ahora pálidos, sus cejas fruncidas y gotas de sudor frío adornaban su frente. Rhaegar había leído varios volúmenes de herbología, por lo que pudo darse cuenta de inmediato de que Rhaenyra no se encontraba bien. «Rhaenyra, ¿tienes fiebre?», preguntó, presionando suavemente la palma de su mano contra su frente para comprobar su temperatura. «Doncella, rápido. Mi hermana necesita ayuda». Rhaegar llamó apresuradamente a la doncella de Rhaenyra, quien entró rápidamente en la habitación y encendió una vela para examinar el estado de Rhaenyra. «La princesa tiene una fiebre alarmantemente alta». «Iré a buscar al maestre», exclamó la doncella, con evidente preocupación, mientras se apresuraba a buscar asistencia médica. El maestre llegó rápidamente y le tomó la temperatura a Rhaenyra antes de marcharse apresuradamente a preparar algunos remedios. En medio de su malestar, Rhaenyra se despertó de su letargo, abriendo los ojos con dolor. Rhaegar, al ver su angustia, intentó aliviarle la frente con un paño húmedo, pero Rhaenyra apartó la mirada, incapaz de soportar la sensación. Con los labios temblorosos, Rhaenyra luchaba por comunicarse, con la garganta dolorida e inflamada. Rhaegar se inclinó para escucharla mejor. «¿Qué ocurre?», preguntó con ansiedad. «Me duele el estómago», logró susurrar Rhaenyra, con lágrimas en los ojos mientras se agarraba el estómago con dolor. Desconcertado por la enfermedad de su hermana, Rhaegar estaba preocupado. «Aguanta, el maestre llegará pronto», la tranquilizó, calentándose la mano y ejerciendo una suave presión sobre su vientre bajo las mantas, con la esperanza de proporcionarle algo de alivio. Cuando Rhaegar extendió la mano hacia el recipiente con agua, un escalofrío lo recorrió. El frío inesperado los sobresaltó tanto a él como a Rhaenyra. «Su gracia, el maestre ha llegado», anunció la criada, regresando rápidamente con el anciano sanador, quien entró en la habitación vestido con sus túnicas habituales y portando una bolsa de medicinas. Tras evaluar los síntomas de Rhaenyra, el maestre ofreció su diagnóstico. «Parece tratarse de escalofríos provocados por la lluvia. Beba té de jengibre y asegúrese de mantenerse abrigada». Con eficiente rapidez, la criada se dispuso a preparar el té de jengibre mientras Rhaegar le proporcionaba a Rhaenyra un recipiente con agua caliente para aliviar sus dolores. De repente, un estruendo resonó desde fuera de las murallas del castillo, interrumpiendo sus distracciones. Rhaegar dejó de sujetar el lavabo cuando un pensamiento oscuro cruzó por su mente. Tras entregarle el lavabo a la criada, Rhaegar se dirigió a la ventana y echó un vistazo al alboroto que se producía fuera del castillo. Aunque había dejado de llover, su atención se centró en un incendio al borde del castillo, donde antaño se alzaba la muralla de la ciudad. Un tramo de la muralla yacía en ruinas, envuelto en llamas y una densa humareda, mientras un dragón más pequeño se cernía sobre ellos, rugiendo furiosamente. «No es caníbal», murmuró Rhaegar, frunciendo el ceño confundido por el inesperado ataque. Un rugido ensordecedor rasgó la noche, seguido de un torrente de llamas doradas que cayeron del cielo y se precipitaron sobre los acantilados que rodean el castillo. El corazón de Rhaegar se aceleró al darse cuenta de que se trataba del acantilado donde Caníbal se había refugiado. Antes de que pudiera comprender del todo la situación, un ruido ensordecedor resonó por todo el castillo, despertando a todos de su sueño. Lord Robert salió de sus aposentos en completo desorden, organizando apresuradamente a los guardias para garantizar la seguridad del rey dentro del castillo principal. Mientras tanto, Rhaegar seguía centrado en el alboroto que se producía en las afueras del castillo. En medio del caos, un sonido familiar llegó a sus oídos. El rugido ominoso del caníbal, el dragón negro, que emergía del terreno llano bajo los acantilados, con la mirada fija en sus atacantes. En respuesta a la aparición del caníbal, dos dragones colosales emergieron de la oscuridad del cielo nocturno, iluminados por las llamas que envolvían el castillo. Sus siluetas se hicieron más nítidas bajo la luz parpadeante. Uno era un dragón gigantesco con escamas de bronce y membranas alares marrones, mientras que el otro, ligeramente más pequeño, tenía escamas de color verde oscuro y membranas alares plateadas. Aunque Rhaegar no los reconocía, sus identidades eran inconfundibles gracias a su amplio conocimiento de la tradición Targaryen sobre los dragones.
Se trataba de Vermitor, conocido como Furia de Bronce, y su compañera, Ala Plateada. Dos dragones que en su día estuvieron al cuidado del bisabuelo de Raegar, el rey Jaehaerys Targaryen, y su reina. Desde la muerte de los venerados monarcas casi 2 décadas antes, estas magníficas criaturas habían hecho de la isla de Rocadragón su hogar, libres del mando de cualquier amo. Al ver a los 2 dragones adultos, Raegar contuvo la respiración y un escalofrío de comprensión lo recorrió. Maldita sea, es como si la pesadilla se hubiera hecho realidad, murmuró, pero sus palabras quedaron ahogadas por el estruendo. La cacofonía dentro del castillo ya era ensordecedora, pero la visión de los 3 poderosos dragones contra el cielo como telón de fondo era un espectáculo aterrador en sí mismo. Mientras Vermitor y Silverwing atacaban a Caníbal desde lados opuestos, desatando torrentes de llamas de dragón, el aire crepitaba con su choque. Caníbal se negó a ceder ante el ataque, esquivando sus embates con hábiles maniobras, mientras sus propias llamas esmeralda iluminaban la oscuridad, proyectando un brillo inquietante sobre el paisaje. La batalla se intensificó, y los 3 dragones pasaron de escupir llamas a luchar cuerpo a cuerpo, entrelazando sus formas en una feroz danza. Incluso desde la distancia, Raegar podía sentir la furia del caníbal. Esperen un momento, voy a ayudar, dijo Raegar, apartando la mirada de la ventana con determinación. Mientras cruzaba la habitación, la débil voz de Rhaenyra llegó a sus oídos. Raegar, ¿qué está pasando? Para consolarla, Raegar respondió en voz baja. El caníbal estaba molesto por algo, quiero calmarlo. Rhaenyra luchaba por mantener los ojos abiertos mientras yacía en la cama, con la voz tensa por la urgencia. No me engañes. Oí el sonido de dragones luchando. No es nada grave, iré a tranquilizar a Caníbal y volveré enseguida, le aseguró Raegar, secándole el sudor de la frente mientras hablaba. Inesperadamente, Rhaenyra le agarró la muñeca con voz temblorosa. Por favor, no te vayas. Las batallas contra dragones son peligrosas y eres demasiado joven. Ya no soy un niño. Ahora soy un jinete de dragón, replicó Raegar con firmeza, apartando su mano del agarre de ella. Mi vínculo con el dragón me obliga a luchar a su lado. Significas más para mí que cualquier dragón, protestó Rhaenyra con voz débil, dejando clara su reticencia. Raegar sostuvo su mirada con determinación inquebrantable. El dragón es tan importante para mí como yo mismo. Tras besarla en la frente, Raegar se dispuso a marcharse. Estaba ligado a Caníbal como su caballero y no podía ignorar el peligro. Retirarse sería traicionar su vínculo y abandonarlo. El estruendo de la batalla de dragones resonó por todo el castillo, despertando a todos de su letargo. Viserys también se levantó temprano, se vistió a toda prisa y se retiró a sus aposentos bajo la atenta mirada de sus guardias. Los pasillos estaban repletos de guardias, cuya tensa actitud reflejaba la gravedad de la situación. La visión de 3 dragones enfrascados en una batalla en las afueras del castillo inquietaría incluso a las almas más valientes. Ansioso por ayudar a Caníbal, Raegar eludió a los guardias y escapó del castillo por una escalera lateral. A lo lejos, la escaramuza aérea continuaba mientras Caníbal combatía el ataque coordinado de Vermitor y Silverwing. Caníbal estuvo en desventaja desde el principio, acorralado por los ataques sincronizados de sus oponentes. La coordinación entre Vermitor y Silverwing, perfeccionada a lo largo de años de colaboración, dejó a Caníbal con poco margen de reacción. Su ataque combinado, con llamas doradas y naranjas entrelazadas en una danza mortal, no dejó a Caníbal otra opción que soportar el ataque, su enorme cuerpo incapaz de esquivar cada explosión. Vermitor y Silverwing mantuvieron su dominio de los cielos, y sus ataques coordinados obligaron a Caníbal a retirarse. A pesar de su tamaño, la represalia de Caníbal con su llama de dragón verde tenía una potencia y un alcance notables, siendo este su único medio de contraataque. Rugido. Cuando Raegar irrumpió desde el castillo, el estruendoso rugido de los 2 dragones resonó en el aire, anunciando el comienzo de una feroz batalla contra el caníbal. Como dragón salvaje y experimentado, el caníbal poseía una formidable destreza en el combate, perfeccionada a través de innumerables batallas. Con destreza, logró esquivar el ataque de los 2 dragones, negándoles cualquier oportunidad de explotar sus vulnerabilidades. Con su tamaño colosal, el caníbal desprendía un aura de valentía, enfrentándose a sus adversarios con confianza en su capacidad para salir victorioso. Sin embargo, ante el ataque simultáneo de ambos dragones, el caníbal se vio superado, y su desventaja resultó claramente evidente. Desata una andanada de llamas de dragón, contraatacando a sus enemigos con furia implacable. Mientras tanto, un dragón se elevaba por los aires, haciendo llover llamaradas, mientras que el otro descendía sobre el caníbal con ferocidad, decidido a matarlo a cualquier precio.
A pesar de sus esfuerzos, el caníbal comenzó a flaquear ante el implacable ataque, una herida grave le quemó el ala mientras caía sin control hacia la tierra. Con un estruendo ensordecedor, el descenso del caníbal destrozó la muralla de la ciudad, lanzando piedras y escombros al cielo en medio de nubes de humo. Caníbal, agárrate fuerte. En medio del polvo asfixiante, Raegar corrió al lado del dragón caído. Rugido. El enorme cuerpo del caníbal se retorció mientras se esforzaba por ver a Raegar de pie frente a él. Un destello de vigilancia brilló en su pupila vertical verde mientras evaluaba la situación. En respuesta, Raegar extendió la palma de la mano, el gesto familiar que la reconfortaba, y habló en alto valirio. Caníbal, estoy contigo. La tensión en los ojos del caníbal se fue atenuando gradualmente al cruzar la mirada con su amo, tranquilizado por la confianza que éste irradiaba. Con un fuerte resoplido, alzó el cuello y desplegó un ala protectoramente sobre Raegar. Muy bien, luchemos juntos, declaró Raegar con determinación. Tras subirse al ala extendida, se dirigió hacia la columna vertebral del dragón. Con Raegar bien sujeto, el caníbal se sacudió los escombros que se le aferraban al cuerpo y apoyó las alas contra el suelo. Ante la orden de Raegar de vuela, desplegó sus alas y ascendió al cielo. Rugido. Cuando el dragón negro se puso de pie, los dos dragones salvajes que sobrevolaban la zona mostraron sus colmillos en una feroz demostración de agresividad, lanzando un nuevo ataque. Raegar, encaramado sobre el lomo del caníbal, observaba a los dragones con atención, dando instrucciones a su compañero. Sígueme, caníbal. Consciente del vínculo que habían forjado recientemente, Raegar intentó establecer confianza y coordinación en medio de la batalla. Respondiendo con un rugido sordo, el caníbal desató una ráfaga de llamas de dragón verdes, señal de reconocimiento y preparación. Auge. Mientras el caníbal se elevaba por los aires, una ráfaga de llamas de dragón de color naranja descendió, dirigida directamente a su cabeza. Con una agilidad asombrosa, el caníbal giró de lado, esquivando por poco las llamas. La maniobra repentina hizo que Raegar se tambaleara, pero rápidamente recuperó el equilibrio. Caníbal, concentra tu ataque en el dragón verde oscuro, ala plateada. Debemos acabar con uno rápidamente, ordenó Raegar, señalando con decisión al objetivo. Había observado las distintas tácticas empleadas por Vermitor y Silverwing en su ataque aéreo. Vermitor, la furia de bronce, se valió de su enorme tamaño y desató fuego de dragón desde arriba, con el objetivo de restringir los movimientos del caníbal. Mientras tanto, Silverwing, a pesar de su menor estatura, se enfrascó en una escaramuza frenética e implacable, mostrando un fervor inusual en sus ataques. Esta desviación de su comportamiento habitual desconcertó a Raegar, pero apartó esos pensamientos y se centró en la tarea inmediata: neutralizar la amenaza que representaban los dos dragones. La posibilidad de permitir que los tres dragones continuaran su batalla era impensable, ya que sin duda resultaría en una destrucción catastrófica para la isla Roca Dragón. En respuesta a la orden de Raegar, el caníbal se elevó, impulsando sus enormes alas hacia Silverwing, mientras conjuraba una ráfaga de fuego de dragón. Silverwing, ágil y veloz, esquivó con destreza el ataque de fuego, evadiendo el ataque del caníbal. Mientras tanto, por encima de ellos, Vermitor desató otro torrente de llamas doradas de dragón, apuntando una vez más al caníbal. Raegar vigilaba los movimientos de Vermitor y le daba órdenes para que esquivara el ataque. El caníbal, en pleno ataque contra Silverwing, cambió bruscamente su trayectoria de vuelo, esquivando por poco las llamas doradas del dragón que se aproximaban. El calor abrasador quemaba el aire, quemando el cabello de Raegar y provocándole una oleada de pánico. Rápidamente, extinguió el fuego, evitando así una situación potencialmente embarazosa. Caníbal, confía en mí. Soy tus ojos en el cielo, le aseguró Raegar con un tono firme a pesar de la tensión que les había producido el susto. La concentración de Raegar se agudizó al contemplar el vínculo crucial entre dragón y jinete. La decisión del caníbal, tomada en una fracción de segundo, de esquivar el ataque puso de manifiesto la importancia de su cooperación. Si el caníbal hubiera dudado, Raegar habría soportado todo el impacto de la llama del dragón de Vermitor. Incluso con sangre y fuego, probablemente habría muerto. Al reanudar la persecución de Silverwing, el caníbal reconoció la guía de Raegar con un rugido. Caníbal arremetió hacia adelante, con su objetivo claro. Silverwing, el dragón verde que se había atrevido a desafiarlo. Mientras tanto, Silverwing, sin dejarse intimidar por el avance del caníbal, se enfrentó a su adversario de frente, con las alas extendidas en señal de desafío. Su objetivo era entretener al dragón negro el tiempo suficiente para que su aliado se uniera a la lucha. Impulsado por una furia primigenia, el caníbal rugió en respuesta, desatando su ferocidad mientras se abalanzaba sobre ala plateada con intención letal.
En un choque de titanes, los dos dragones colisionaron, sus inmensas formas entrelazadas en una frenética danza de garras, dientes y aleteos. Raegar se aferró a la espalda del caníbal, sujetándolo con fuerza mientras se agachaba para evitar cualquier herida accidental. Su mirada permaneció fija en Vermitor, atento a los movimientos impredecibles del dragón enfurecido. Ante el menor indicio de peligro, Raegar daba órdenes rápidamente, guiando al caníbal para que esquivara el inminente ataque en pinza de los dos dragones. Cuando Vermitor lanzó un rugido ensordecedor y se abalanzó sobre ellos, el corazón de Raegar se aceleró. «Caníbal, Dracarys», exclamó con urgencia, preparándose para el inminente enfrentamiento. El caníbal, sintiendo la amenaza, obedeció sin dudarlo, lanzando un torrente de llamas de dragón hacia atrás, apuntando directamente al Vermitor que descendía. Con un estruendo ensordecedor, las dos majestuosas llamas chocaron en un espectáculo deslumbrante, cubriendo el cielo de humo. En el caos resultante, la llama esmeralda de caníbal emergió victoriosa, atravesando el fuego dorado de Vermitor para alcanzar el cuerpo del dragón. Aturdido por el ataque, Vermitor vaciló en pleno vuelo, su enorme figura quedó momentáneamente congelada. Aprovechando la fugaz oportunidad, los ojos de Raegar brillaron con determinación. «Ahora es nuestra oportunidad. Vermitor es vulnerable, ataquen a Silverwing», ordenó. Sin dudarlo, dio la orden de atacar. «Caníbal, Dracarys». En el fragor de la batalla, el caníbal y el ala plateada se enfrentaron con furia, impulsados por sus instintos a arañarse y desgarrarse mutuamente. Al percibir una oportunidad, el caníbal esquivó con destreza las fauces del ala plateada y desató llamas de dragón color esmeralda. El estruendo resonó en el aire cuando la llama del dragón dio en el blanco, impactando con fuerza la cabeza de Silverwing. El dragón plateado lanzó un grito, agitando las alas presa del pánico. Caníbal aprovechó su ventaja, lanzándose hacia adelante para clavar sus dientes en el cuello agitado de Silverwing, con sus colmillos brillando con una determinación gélida. Con un sonido repugnante, las fauces del caníbal se cerraron alrededor de la carne de Silverwing, haciendo brotar un chorro de sangre carmesí. Rugido. El grito de angustia de su compañero impulsó a Vermitor a reaccionar, sacándolo de su momentáneo estupor. Con un rugido de furia, el dragón de bronce se lanzó una vez más contra Caníbal, decidido a vengar a su compañero. «Caníbal, retrocede». Resonó la voz de Raegar, una orden urgente. Sabía que una vez que Vermitor atacara, no habría segundas oportunidades. El fuego del dragón solo funcionaría una vez. Sin embargo, impulsado por el olor a sangre y el fragor de la batalla, el caníbal parecía sordo a la súplica de su amo. Ignorando la orden de retirada, continuó su implacable ataque, cerrando las fauces con intención letal, decidido a asestar el golpe final a Silverwing. Rugido. En medio de la batalla, Silverwing clavó sus afiladas garras en el abdomen del caníbal, desatando un furioso torrente de llamas de dragón. Pero con el cuello firmemente sujeto entre las fauces del caníbal, la llama apuntaba de forma errática, dispersándose en el cielo. Enfurecido por el golpe, el caníbal dejó escapar un rugido primigenio, aflojando instintivamente su agarre. En esa fracción de segundo, Vermitor se abalanzó, su llama dorada de dragón ardiendo como una lanza de fuego, golpeando la cabeza del caníbal con una fuerza devastadora, desgarrando sus escamas. El impacto dejó al caníbal tambaleándose, aturdido y desorientado. Sus alas flaquearon, incapaces de mantener el vuelo, y el desesperado contraataque de Silverwing lo lanzó por los aires. Separados a la fuerza, Silverwing, con la sangre brotando de su cuello, retrocedió tambaleándose, luchando por mantener el equilibrio. Mientras tanto, Vermitor, con un gruñido bajo y retumbante, dirigió su atención al caníbal que caía, con clara intención. Raegar sintió una punzada de lástima por el caníbal. A pesar de sus instrucciones de obedecer órdenes, sus instintos primarios se habían impuesto a la razón, provocando esta situación. Mientras el caníbal se precipitaba al vacío, Raegar se aferró con fuerza a las escamas de su lomo, luchando contra la sensación de ingravidez. «Caníbal, reacciona», gritó, intentando desesperadamente despertar al dragón antes del impacto. Si el caníbal no despertaba a tiempo, el impacto contra el suelo significaría la muerte de Raegar. Rugido. Finalmente, Caníbal se sacudió el mareo y extendió sus alas de par en par, deteniendo su descenso con un poderoso golpe. Como dragón salvaje, su robusta constitución demostraba ser su mayor ventaja. Un simple golpe en la cabeza no bastaba para derrotarlo. Tras recuperar el control justo antes de estrellarse contra el suelo, Caníbal ajustó su trayectoria, deslizándose hacia arriba contra la escarpada ladera del acantilado. Al observar las heridas del dragón, Raegar hizo una mueca.
El caníbal presentaba heridas en el cuello, las alas y el abdomen, cada una testimonio de la ferocidad de la batalla. La sangre brotaba de los agujeros abiertos, dejando al descubierto los órganos internos palpitantes. Raegar se dio cuenta de que la batalla no podía continuar. Silverwing y Caníbal estaban ensangrentados y maltrechos, pero Vermitor permanecía ileso. Si Caníbal continúa luchando contra Vermitor, incluso si gana, las consecuencias podrían ser desastrosas. Incapaz de soportar la idea, Raegar dio una orden. Caníbal, dirígete al mar. Tras echar un vistazo al Vermitor que se acercaba, Raegar ordenó a Caníbal que se retirara. Si se retiraban, la batalla terminaría. Rugido. Vermitor lo persiguió, su llama dorada de dragón cortando la oscuridad. Al percibir la amenaza, la ferocidad de Caníbal dio paso a la racionalidad. Obedeciendo la orden de Raegar, desplegó sus alas y se elevó sobre el acantilado, dirigiéndose hacia la playa que se encontraba abajo. Raegar mantuvo una mirada atenta detrás de él. Silverwing, incapacitado por sus heridas, yacía tendido en el suelo, emitiendo débiles rugidos mientras intentaba levantarse y caer. Silverwing está fuera de combate, así que hay una oportunidad de escapar, suspiró Raegar aliviado. Mientras Vermitor se acercaba, Raegar guió a Caníbal para que lo esquivara, girándose periódicamente para desatar llamas de dragón esmeralda en señal de resistencia. La llama de dragón de Caníbal demostró ser formidable, superando los intentos de Vermitor por acortar la distancia. En un abrir y cerrar de ojos, Caníbal sobrevoló la playa, con el mar al alcance de la mano. De repente, los ojos de Raegar divisaron los acantilados que bordeaban la costa. Una repentina comprensión lo asaltó, y una sensación de pavor se apoderó de él. Los recuerdos de sus pesadillas inundaron su mente. El dragón emergiendo del acantilado. Con una sensación desgarradora, Raegar gritó instintivamente: «Dracarys». Unidos por su reciente enfrentamiento, Caníbal respondió al llamado de Raegar, girándose rápidamente y desatando un torrente de llamas de dragón hacia el acantilado que se encontraba debajo. Auge. Al instante, otro fuego escarlata surgió de debajo del acantilado, chocando de frente con las llamas esmeralda de Caníbal. La llama escarlata del dragón se disipó ante el ataque de Caníbal. La colisión desató una onda expansiva que sacudió el cuerpo de Caníbal. Tras ajustar rápidamente sus alas, Caníbal se lanzó hacia adelante, huyendo de la isla Rocadragón sin mirar atrás. Raegar mantuvo la compostura sobre el lomo de Caníbal, aunque las ráfagas amenazaban con desorientarlo. Recostado, entrecerró los ojos, mirando fijamente los acantilados con una mirada penetrante. ¿Quién orquestó esta emboscada? Raegar fijó la mirada en los riscos, buscando cualquier señal del dragón oculto. Estaba seguro de que el encuentro con el dragón de esa noche no era casualidad, sino que había sido orquestado. Lamentablemente, los acantilados cubiertos de musgo no revelaron nada. Te encontraré, seas quien seas. Con la mente puesta en Silverwing en la isla Rocadragón y en Vermitor pisándoles los talones, Raegar apretó los dientes e instó a partir rápidamente. Este complot iba dirigido directamente contra él. Permanecer en la isla de Rocadragón ponía en peligro no solo su vida, sino también la de su familia dentro de las murallas del castillo. Irse rápidamente era la única opción prudente. Caníbal salió disparado a una velocidad asombrosa, superando al lento Vermitor. Tras una breve persecución, Caníbal logró alejarse considerablemente de ellos. El caníbal se fundió con la oscuridad de la noche, desapareciendo de la vista. En la isla de Rocadragón, una figura envuelta en una túnica negra permanecía oculta entre las sombras de la playa, escudriñando la oscuridad donde el dragón había desaparecido. Bloqueado. ¿Fue casualidad o premonición?, murmuró la figura encapuchada, sacando una moneda de oro de su bolsillo. Cuando nace un Targaryen, los dioses lanzan una moneda al aire. Por un lado, la grandeza. Por el otro, la locura. ¿Cuál eres tú? Su voz, grave y cargada de escepticismo, resonó suavemente en la brisa nocturna. Lanzó la moneda de oro al aire, atrapándola sin esfuerzo mientras descendía. Tras revelarla lentamente, mostró la moneda, cuya superficie brillante reflejaba la luz de la luna. Mientras contemplaba la moneda, un silencio contemplativo lo envolvió. Varias veces más, arrojó la moneda al mar con rabia antes de marcharse, y su partida fue tan silenciosa como la primera. En el castillo, Viserys permanecía de pie frente a una imponente ventana, con la mirada ardiendo de furia mientras contemplaba las ruinas de las murallas de la ciudad. Acababan de llegarle noticias de última hora. Raegar se había escabullido en medio del caos de la lucha de dragones, uniéndose a su propio dragón. El recuerdo del choque de dragones le heló la sangre a Viserys, que temía las posibles consecuencias de las acciones de su hijo mayor.
Afortunadamente, el dragón negro había logrado burlar a Silverwing y escapar, con Vermitor pisándole los talones. Mientras Raegar estuviera con el dragón, estaría a salvo, por el momento. ¿Has obtenido alguna información de esos guardias que entregaron el mensaje falso? Preguntó Viserys con brusquedad, volviéndose hacia Lionel, su mano, que estaba a su lado. Lionel negó con la cabeza, con expresión preocupada. No, Majestad. Los guardias son inflexibles, y el mensajero de los guardianes de dragones desapareció sin dejar rastro. Continúen la investigación, ordenó Viserys con voz tensa por la frustración. Ningún secreto permanece enterrado para siempre. Centrando su atención en el reciente ataque del dragón, Lionel ofreció su opinión. Según los guardias de la torre, Vermitor y Silverwing lanzaron el ataque contra el caníbal inmediatamente después de encontrarse con él. Viserys frunció el ceño pensativo. La reputación del caníbal le precede. Es natural que robar huevos de dragón y cazar dragones jóvenes provoque, sin duda, la ira de Ala Plateada. Registre en cada rincón del castillo. Ordenó Viserys, apretando los puños con determinación. Esto es una afrenta a la corona, y los responsables se enfrentarán a la justicia. Raegar y Caníbal volaban muy por encima del mar angosto, surcando el cielo nocturno. Caníbal tenía una herida profunda en el vientre, y la sangre corría tras él mezclándose con el mar. A pesar de la prisa del vuelo, los pensamientos de Raegar volvían una y otra vez al reciente ataque. Acarició suavemente las escamas de Caníbal, preguntándose, ¿por qué esos dos dragones vinieron a por ti? Pensaba que podría haber habido juego sucio, pero sentía curiosidad por saber cómo Vermitor y Silverwing habían sido atraídos al plan. Caníbal gruñó suavemente, expresando su disgusto. Raegar comprendió el mensaje. Alguien había tentado a Caníbal con un festín de ganado vacuno y ovino, incluso arrojándole un huevo de dragón, todo ello al amparo de la noche. Como dragón salvaje con predilección por los huevos de dragón, Caníbal no pudo resistirse a la oferta, especialmente después de haber fracasado en su intento de cazar al joven dragón. Raegar suspiró y supuso que Caníbal debía haber orquestado algo extraordinario para traer a Vermitor y Silverwing a atacarlo. Se acabó robar en Rocadragón. Los huevos de dragón y las crías de dragón están fuera de los límites. Dijo Raegar con firmeza. Caníbal respondió con un fuerte rugido. A pesar de sus heridas, Caníbal se mantuvo desafiante, dejando escapar un rugido bajo para expresar su reticencia. Raegar intentó razonar con él, discutiendo la necesidad de dejar de centrarse en los huevos de dragón y los dragones jóvenes. Caníbal era una criatura directa, por lo que no se mostró muy comprometido con el robo de huevos de dragón. ¿Es demasiado pequeño el territorio de la isla Rocadragón? ¿Te preocupa que si dejas de comer huevos de dragón y dragones más pequeños, te quiten tu lugar en la isla? Preguntó Raegar de nuevo. Raegar entendió el mensaje. No te preocupes, la isla Rocadragón no puede acoger a demasiados dragones. Tomaré las medidas necesarias para la nueva generación. Y en cuanto a ti, amigo mío, continuó Raegar, no más robos. Me aseguraré de que tengas suficiente ganado. Raegar, ofreciéndole una solución a las preocupaciones de Caníbal, esperaba encontrar un punto en común. Caníbal permaneció en silencio, sin mostrarse ni de acuerdo ni en desacuerdo. Raegar comprendió que las disputas territoriales eran difíciles de resolver, así que dejó el asunto zanjado. Ampliar el territorio disponible para los dragones cambiaría naturalmente el comportamiento de Caníbal. Mientras Caníbal se alejaba volando, Raegar empezó a dudar de su destino, probablemente cerca del mar angosto. El vuelo de Caníbal se ralentizó y su respiración se dificultó, lo que indicaba heridas graves. Estás muy herido. Necesitamos encontrar un lugar donde aterrizar, instó Raegar. Al observar las heridas de Caníbal, la preocupación de Raegar aumentó. Rugido. La respuesta de Caníbal fue más débil que antes. Al amanecer, Raegar, exhausto, divisó tierra firme a lo lejos, con frondosos bosques y montañas que poco a poco iban apareciendo ante sus ojos. Rápido, hemos encontrado tierra, Caníbal. Exclamó Raegar. Sin decir palabra, Caníbal ajustó su rumbo hacia abajo. Sabía exactamente dónde aterrizar. Como dragón salvaje, conocía bien los lugares de descanso adecuados. Desde el mar hasta la tierra, Raegar experimentó un nuevo tipo de viaje, y ahora viaja sin un plan claro. Caníbal se abrió paso por el terreno y finalmente llegó a un valle repleto de bosques y ríos. Al aterrizar, las heridas de Caníbal le pasaron factura y se desplomó pesadamente sobre el suelo, dejando una profunda huella en la tierra. Raegar no había dormido en toda la noche y estaba exhausto. No pudo sujetarse cuando Caníbal aterrizó, cayó del lomo del dragón y se desmayó al tocar el suelo.
Por un breve instante, tanto el humano como el dragón se mostraron disgustados por el aterrizaje brusco. Sin embargo, a pesar de sus heridas, Caníbal logró levantarse, con la sangre aún brotando de sus lesiones. Se detuvo un instante al ver a Raegar inconsciente, pero luego ajustó con cuidado su posición para asegurarse de que estuviera a salvo. Por suerte, Raegar aterrizó sobre hierba blanda y no resultó herido, solo cansado. Sin amenazas inmediatas y con muchas cuevas donde refugiarse, Caníbal llevó a Raegar a una que tenía un buen punto de observación, asegurándose así de su seguridad antes de aventurarse a buscar hierbas curativas. Sabía que su jinete no resistiría el terreno accidentado, así que optó por esconderse, confiando en regresar pronto. Antes de partir, marcó la zona con sus excrementos para ahuyentar a otros animales. Satisfecho, alzó el vuelo una vez más, dejando a Raegar a salvo y resguardado en la cueva. Cuando el sol alcanzó su punto más alto, una cálida sensación inundó el valle boscoso. Dentro de la cueva, Raegar se removió, sus párpados parpadearon como si estuviera despertando. Afuera, las voces resonaban por todo el valle. Mira, una enorme mancha de sangre. ¿Qué criatura la habrá dejado? Tormund, ten cuidado. Este valle da mala espina. Tras el cauteloso intercambio, siguió el silencio. En medio de los murmullos, Raegar despertó lentamente parpadeando, escudriñando su entorno con confusión. ¿Dónde estoy? ¿Dónde está Caníbal? Se preguntó en voz alta, desconcertado por la cueva cubierta de telarañas. Los recuerdos de su llegada a un valle escondido pasaron fugazmente por su mente, seguidos de un vacío existencial. Alguien me tendió una trampa, una emboscada de dragones, Raegar se dio cuenta de repente. Pero, ¿quién podría haber vulnerado la seguridad de la isla Rocadragón para orquestar semejante plan? Mientras los pensamientos de Raegar se aceleraban, solo un nombre surgió en su mente. El único que tenía los medios y el motivo. Cuando regrese, no escaparás, juró Raegar en silencio, con los puños apretados por la determinación. Oye, hermana, ven a ver. Hay huellas recientes fuera de esta cueva. Se oyó con entusiasmo la voz de un niño desde fuera de la cueva. Los sentidos de Raegar se agudizaron al oír los pasos que se acercaban. Se levantó rápidamente de donde estaba, sacó en silencio una daga de su brazalete y se preparó para lo que le esperaba afuera. Los sonidos se acercaban, lo que provocó que Raegar apretara con más fuerza la daga. De niño, solo en un lugar desconocido y sin Caníbal a su lado, sabía que no podía permitirse correr ningún riesgo. ¿Quién está ahí dentro? Muéstrate. Exigió la voz de una niña desde afuera. Raegar evaluó rápidamente la situación. A juzgar por las voces, probablemente había 3 personas afuera. 2 chicos y la chica a la que uno de ellos llamaba hermana. Raegar parpadeó. Sintió una oleada de alivio al percibir la pequeña amenaza. Confiaba en su noble cuna y su aspecto inofensivo. Dudaba que alguien se atreviera a hacerle daño, a menos que fueran salvajes verdaderamente insensatos. La idea de encontrarse con una noble partida de caza le infundió un atisbo de esperanza. Quizás sería recibido con una gran celebración y agasajado con exquisitos manjares y bebidas. Como mínimo, esperaba que lo escoltaran de vuelta a desembarco del rey sin peligro. De acuerdo, voy a salir del armario. Raegar decidió ser sincero después de pensarlo bien. Con un suspiro de alivio, guardó la daga en su brazalete y salió de la cueva con las manos alzadas en señal de rendición. En cuanto salió a campo abierto, Raegar vio un arco apuntando hacia él. Instintivamente, retrocedió medio paso. ¿Una niña? La arquera, una joven con falda y capa de cuero, miró a Raegar con un dejo de sospecha. A Raegar se le encogió el corazón al ver su atuendo. Era evidente que ella provenía de un mundo diferente al suyo. La chica mantuvo su arma preparada, pero se acercó con cautela y preguntó: ¿Hay alguien más ahí dentro? Salgan ahora mismo. Raegar se quedó paralizado mientras decía: no hay necesidad de gritar. Estoy solo. Tonterías. ¿Cómo podría un niño como tú orientarse en la jungla pantanosa? La niña resopló y lo examinó detenidamente. En ese momento, Raegar se dio cuenta de que ella lo estaba juzgando por su ropa, dando por sentado que era hijo de un noble. Raegar guardó silencio por un momento y luego preguntó: ¿Eres de los pueblos libres? Eligió sus palabras con cuidado, tratando de evitar usar el término salvaje. El maestre llamaba salvajes a los pueblos libres, un término que se usaba para referirse a personas consideradas desobedientes y groseras. La chica de la falda de cuero no lo miró. Su atención estaba centrada en la entrada de la cueva. Detrás de ella salieron 2 muchachos, vestidos con pieles de animales y portando hachas y palas de hueso. Uno de ellos agarró a Raegar con bastante fuerza, lo que lo incomodó.
Tranquilo, no hay necesidad de ser brusco, dijo, pero no le hicieron caso. Uno de los niños, de unos 10 años, parecía un poco frágil, mientras que el otro, más alto y fuerte, tenía una tez más oscura. No le prestaron atención a Raegar. Estaban completamente concentrados en observar a la chica de la falda de cuero. Resultó que Raegar tenía razón. La muchacha se dirigió a la entrada de la cueva y disparó una flecha que pasó zumbando junto a ella y se clavó en la pared rocosa. Cuando examinó la cueva vacía, no vio rastro de nadie escondido, ni siquiera un ratón. La tensión disminuyó, y la chica de la falda de cuero respiró hondo aliviada mientras cogía su arco y le hacía una señal a su hermano para que hiciera entrar a Raegar. El niño flacucho ató a Raegar con una cuerda y lo metió en un rincón polvoriento, lo que provocó que Raegar se retorciera asqueado para alejarse de las telarañas. La muchacha se le acercó y le agarró la barbilla con un tono algo intimidante. ¿Quién eres? ¿A qué casa perteneces? ¿Y dónde está tu señor? Raegar se estremeció ante el pellizco, pero la miró desafiante. La chica apretó el puño, sus amenazas eran claras. Pero al cruzar sus miradas, Raegar se sintió más valiente. Observó a la chica, sus rizos castaños, su nariz respingona y su actitud segura, pero nada de eso le importó. Lo que le llamó la atención fue su piel color trigo y las ampollas de sangre en sus nudillos. Los ojos de Raegar se iluminaron mientras hablaba. No eres uno de los libres, ¿verdad? La actitud de la joven cambió ligeramente, y su tono se volvió algo más frío. Soy yo quien hace las preguntas. Ve al grano. Este es tu hermano. Ninguno de los dos pertenece al pueblo libre. El cambio en la actitud de la chica confirmó las sospechas de Raegar. Raegar sostuvo su mirada escéptica y continuó. Un niño criado en la naturaleza no tendría una piel tan tersa, y mucho menos uno tan frágil como tu hermano. Raegar examinó con atención al niño flaco y notó que algo andaba mal. Un niño flaco y con mala salud no encajaba con la imagen de un niño criado en la naturaleza. La expresión de la chica se agrió al soltar la barbilla de Raegar y habló con tono indiferente. ¿Y qué? Las palabras ingeniosas no te salvarán. Dime de dónde eres, o tendré que tomar medidas adicionales. No, por favor. Solo tengo 6 años. No puedes hacerle daño a un niño, dijo Raegar, sugiriendo. Desátame, hablemos. Quizás pueda ayudarte. Insistiendo en ello, añadió. Conozco a algunos curanderos expertos que pueden ayudar a tu hermano. No está enfermo. Replicó la chica, lo que hizo que Raegar dudara de ella. Su rostro pálido sugiere lo contrario, replicó él. Ya basta. Si no paras, tendré que tomar medidas. Amenazó la chica, alzando el puño. Raegar suspiró y decidió ser sincero. No quería sufrir más. Dada la apariencia frágil de Raegar, la joven dudó antes de decidirse a desatar la cuerda de hierba que lo sujetaba. Puede que sea un niño noble, murmuró el chico flacucho. Tonterías. Mira su ropa. Sin duda es de una familia noble, interrumpió el chico corpulento. Silenciado, el chico flaco retrocedió con resentimiento, agachándose a un lado. La joven le dirigió una mirada severa al muchacho corpulento. Tesón, ve a buscar al tío Falcón y a los demás. Tormund y yo lo interrogaremos, dijo Tormund. Pero, Tesón vaciló, pero al encontrarse con la mirada decidida de la chica, salió a regañadientes de la cueva. Al haber una persona menos alrededor, la actitud de la joven se suavizó y se presentó. Soy Esquilar, y este es mi hermano Tormund. Somos de la tribu del halcón. ¿Cuál es tu apellido? Preguntó Raegar. No tenemos ninguna. Somos unos bastardos, odiados tanto por hombres como por perros, respondió Esquilar, visiblemente molesta por sus orígenes. Raegar quedó sorprendido por su franqueza. Consideró la posibilidad de que una niña así fuera aceptada en su comunidad. Esquilar continuó. ¿Quién eres? ¿Por qué eres el único en la cueva? ¿Y qué es toda esa sangre y estiércol que hay afuera? Raegar se resistía a revelar su verdadera identidad. Si le contaba a una persona razonable quién era, podrían intentar extorsionarlo. No estaba seguro de cuáles eran las intenciones de Esquilar, dada su aversión a su propio origen. Al percibir su inquietud, Esquilar lo tranquilizó. No te preocupes, no te haremos daño. Nuestra tribu cuida de los niños y las mujeres. Aliviado, Raegar se presentó. Soy Raegar, hijo del rey Viserys Targaryen. Estaba recorriendo el continente montado en mi dragón. Aunque había algo de verdad en ello, Raegar intentaba mostrar sus orígenes y advertir a sus hermanos. Targaryen. ¿Así que eres un príncipe? Esquilar respondió rápidamente, mientras que Tormund estaba ansioso por saber. ¿Dónde está tu dragón? Raegar mantuvo la calma e insistió. Vayamos paso a paso. Sí, soy un príncipe.
Mi cabello plateado y mis ojos violetas son símbolos de la casa Targaryen. Rhaegar esperaba que sus hermanos no actuaran precipitadamente, para asegurarse de que estuviera a salvo. Ante él se encontraban los hermanos, con expresiones que mezclaban ansiedad y expectación. Aún disfrutaban de las consecuencias de su audaz hazaña. Capturar a un Targaryen había sido, sin duda, un giro inesperado de los acontecimientos para ellos. Gracias por ver el video. Aquí te dejo otras opciones que pueden interesarte.